Un paciente de 72 años me dijo una vez: «Doctor, llevo haciéndolo de la misma manera durante 50 años, pero últimamente algo se siente mal». No estaba enfermo, no tomaba medicamentos nuevos, pero algo estaba dañando su cuerpo de forma silenciosa. La causa, la masturbación. No el acto en sí, sino la forma en que lo estaba haciendo. Y él no tenía idea de que eso estaba afectando su corazón, su próstata e incluso su capacidad para sentir. Soy urólogo con más de 60 años de experiencia ayudando a hombres mayores de 60 a mantener su fuerza, circulación y confianza, sin vergüenza, sin pastillas y sin adivinanzas. Durante años te han dicho que es saludable, pero después de los 60, ciertos hábitos íntimos pueden volverse perjudiciales silenciosamente, sin ninguna señal de advertencia. En este vídeo te voy a revelar 7 errores comunes que cometen los hombres mayores al masturbarse y cómo corregirlos antes de que afecten tu energía, tu rendimiento o tu salud a largo plazo. Y el error número 6 es el que casi todos cometen. Antes de comenzar, si aún no te has suscrito, ahora es un buen momento para hacerlo y activar la campanita, así no te perderás ningún consejo útil dirigido a hombres mayores de 60. Y si este vídeo resuena contigo, escribe 1 en los comentarios, si no, escribe 0. Tu retroalimentación me ayuda a crear contenido más valioso para ti. Ahora veamos más de cerca el primer error, uno que se ha vuelto cada vez más común en los últimos años y que, silenciosamente, cambia la forma en que tu cerebro y cuerpo responden al placer. Error 1. Usar la pornografía como estímulo principal. A lo largo de los años, he hablado con muchísimos hombres, generalmente de entre 60 y 70 años, que me expresan la misma preocupación en voz baja. «Doctor, siento que ya no puedo experimentar placer como antes. Es como si mi cuerpo se estuviera volviendo insensible. Y no sé por qué». Casi siempre les hago una pregunta sencilla. ¿Con qué frecuencia dependes de la pornografía? Y casi siempre bajan la mirada. No por vergüenza, sino porque jamás imaginaron que eso pudiera estarles haciendo daño. Verás, cuando tienes más de 60, el sistema de dopamina de tu cerebro, el encargado del placer y la motivación, ya no es tan agudo ni flexible como antes. Ver constantemente vídeos de alto impacto y velocidad sobrecarga tu cerebro con más estimulación de la que fue diseñado para procesar. Y cuando haces eso día tras día, semana tras semana, tu cerebro se adapta de la peor manera posible. Empieza a insensibilizarse. Eso significa que lo que antes te provocaba placer, el verdadero vínculo íntimo natural, empieza a desaparecer. El tacto ya no se siente igual. Tu cuerpo no responde con la misma rapidez. Aunque estés sano físicamente, tu capacidad de conectar profundamente y sentir algo real se va desvaneciendo poco a poco. Lo más triste es que muchos hombres mayores se culpan a sí mismos. Creen que simplemente han perdido su capacidad por la edad. Pero en realidad no es la edad. Es la sobreestimulación. Y si no reinicias el sistema de respuesta de tu cerebro, esta insensibilidad puede durar años, incluso décadas. Así que si has notado una disminución en la sensibilidad, en la conexión o en la satisfacción, no lo ignores. Este primer error podría ser la causa oculta. Y lo más sorprendente, el siguiente error no tiene nada que ver con lo que ves, sino con el lugar donde lo haces y cómo ese entorno puede dañar tu cuerpo silenciosamente de formas que casi ningún hombre se imagina. Error 2. Masturbarse sentado en el inodoro. Este puede parecer inofensivo, incluso conveniente. Con los años, muchos hombres mayores me han confesado que el baño se ha convertido en su espacio privado, y no solo para la higiene sino para desahogarse. Es el lugar donde nadie interrumpe, donde la puerta se cierra con llave, donde las rutinas se sienten seguras. Pero lo que la mayoría no sabe es que masturbarse sentado, especialmente en el inodoro, causa mucho más daño del que imaginan. A medida que los hombres envejecen, la circulación se vuelve uno de los sistemas más importantes que deben proteger. El flujo sanguíneo es la base de una función sexual saludable, del bienestar de la próstata e incluso de tu capacidad para recuperarte después del clímax. Pero estar sentado durante largos periodos, sobre todo en esa postura encorvada y comprimida que muchos adoptan en el baño, restringe el flujo de sangre hacia la región pélvica. Presiona la próstata, tensa el suelo pélvico y daña lentamente los nervios que, con la edad, ya son más frágiles. He visto este patrón muy claro. Hombres en sus 60 y 70 desarrollan inflamación después de orinar, goteo, dificultad para vaciar completamente la vejiga o dolores en la zona de la ingle. Y, sin embargo, nunca relacionan estos problemas con este hábito íntimo. Pero como urólogo que ha revisado escaneos, escuchado historias y hecho seguimientos a cientos de casos, puedo decirte que esta posición aparentemente inocente puede iniciar una reacción en cadena que,
Con el tiempo, empeora todo, desde la intimidad hasta la forma en que orinas. La solución no es complicada. Solo se trata de tomar conciencia. Si esto te resulta familiar, considera cambiar de entorno. Ponte de pie, recuéstate, da espacio a tu zona pélvica para que respire y circule la sangre. Porque créeme, tu próstata te está suplicando en silencio que dejes de presionarla. Y si este error te pareció sorprendente, espera al siguiente. Es algo que la mayoría de los hombres mayores hace sin darse cuenta que está reprogramando su cuerpo para sentir menos cada vez que intentan disfrutar. Error 3. Apresurarse en la experiencia. Uno de los hábitos más comunes que observo en hombres mayores, especialmente en aquellos que han vivido décadas de estrés, rutina o simplemente aprendieron a hacerlo rápido y en silencio, es apresurar el momento de placer propio. Lo tratan como una tarea por completar, un momento que hay que terminar rápido, en lugar de algo que debe sentirse plenamente. Pero aquí está el problema. Después de los 60, tu cuerpo ya no funciona bien bajo presión, ni literal ni emocionalmente. Muchos pacientes me dicen: «Doctor, solo quiero terminar, no tengo tiempo para andar con rodeos». Pero cuando te apresuras, mandas a tu sistema nervioso a un estado de tensión. Tu ritmo cardíaco se acelera demasiado, los vasos sanguíneos se contraen y los beneficios hormonales del orgasmo, como la oxitocina, la dopamina o la serotonina, no alcanzan su máximo potencial. Puedes llegar al clímax, sí, pero tu cuerpo no recibe la verdadera recompensa. En lugar de sentirte satisfecho, te sientes vacío. En lugar de recargado, te sientes drenado. Peor aún, este patrón de apresuramiento le enseña a tu cuerpo que el placer es algo rápido, superficial y desconectado. Con el tiempo, empiezas a perder sensibilidad, te cuesta mantener la excitación, te cuesta mantener el interés con una pareja y todo el tiempo piensas que es solo por la edad. Pero no es la edad, es el hábito de la urgencia, un hábito que, en silencio, te está robando algo mucho más poderoso que unos minutos de alivio. Ve más despacio. Permite que cada momento tenga intención. Tu cuerpo todavía es capaz de sentir profundamente, si le das el espacio para hacerlo. Respira. Haz pausas. Ya no hay una meta por alcanzar, solo el momento presente. Y hablando de estar presente, la mayoría de los hombres ni siquiera se da cuenta de que están descuidando uno de los grupos musculares más importantes del cuerpo masculino, un sistema oculto que controla desde la fuerza de la erección hasta el control de la vejiga. Eso es lo que viene a continuación. Y una vez que lo entiendas, todo sobre tu salud sexual puede cambiar. Error 4. Ignorar el suelo pélvico. La mayoría de los hombres ni siquiera ha oído hablar de él. Y sin embargo, el suelo pélvico es una de las partes más vitales del cuerpo, especialmente después de los 60. Es la base que sostiene tu vejiga, tu próstata, tus órganos sexuales, el motor oculto que impulsa todo, desde las erecciones hasta los orgasmos y el control urinario. Y cuando este grupo de músculos está débil o descuidado, todo empieza a deteriorarse de manera silenciosa, pero profunda. Recuerdo a un hombre de casi 70 años, exatleta y padre orgulloso, que vino a verme preocupado por la caída en su desempeño sexual. «Doctor», me dijo, «como bien, hago ejercicio, pero simplemente ya no funciona como antes». Lo que no sabía era que su suelo pélvico, antes fuerte y activo en su juventud, había quedado inactivo. Años de estar sentado, de acumular tensión en el abdomen bajo y de ignorar esa parte de su cuerpo lo habían desconectado y lo hacían luchar contra sí mismo. Cuando te masturbas sin activar el suelo pélvico, o peor aún, cuando empujas con fuerza, estás poniendo presión innecesaria sobre la próstata y debilitando justo los músculos que deberían estarla protegiendo. Con el tiempo, esto provoca escapes de orina, goteo, disminución en la calidad de la erección y menos sensación durante el clímax. No ocurre de golpe. Se instala lentamente, año tras año. Pero aquí viene la buena noticia. Puedes volver a activar esos músculos. Solo hay que tensar suavemente la zona que usarías para detener el flujo de orina. Hacer esto durante la excitación ayuda a crear consciencia y fortaleza. Con el tiempo, este simple hábito puede restaurar no solo la función física, sino también la confianza. Y hablando de confianza, tanto la actividad excesiva como la falta de ella en esta parte de tu vida pueden desajustar todo tu sistema. Quizá te sorprenda saber que la frecuencia, cuán seguido te das placer, juega un papel mucho más importante del que te han dicho. Error 5. Una frecuencia demasiado alta o demasiado baja. Este es un tema del que muchos hombres mayores evitan hablar. Algunos temen estar haciéndolo demasiado seguido. Otros, en silencio, se preguntan si han pasado demasiado tiempo sin hacerlo.
Y entre la vergüenza, la confusión y los consejos anticuados, la mayoría de los hombres mayores de 60 termina caminando por un camino solitario e incierto. Lo que he visto en mi consulta es lo siguiente: ambos extremos pueden ser perjudiciales. Cuando un hombre se masturba con demasiada frecuencia, por hábito, aburrimiento o emociones no resueltas, su cuerpo a menudo no logra seguirle el ritmo. La energía disminuye, el tejido prostático se irrita, y con el tiempo puede notar que tarda más en recuperarse o que su interés en la intimidad real desaparece. Ya no se trata de deseo, sino de rutina. Y eso adormece el sistema nervioso y agota la vitalidad. En el otro extremo, hay quienes dejan de hacerlo por completo. Puede ser por medicamentos, problemas de salud, culpa religiosa o simplemente la creencia de que ya están demasiado viejos. Pero lo que no saben es que el cuerpo, como cualquier sistema, necesita circulación regular. La excitación sexual, incluso sin llegar al clímax, ayuda a mantener el flujo sanguíneo en los genitales, nutre las terminaciones nerviosas y conserva la fuerza eréctil. Cuando eso falta durante mucho tiempo, aparece la atrofia, desaparece el deseo y la puerta a la conexión física y emocional empieza a cerrarse sin previo aviso. No existe un número perfecto, pero para la mayoría de los hombres mayores de 60, hacerlo 1 o 2 veces por semana, de forma consciente, presente y cuidadosa, suele ser el punto ideal. Le permite al cuerpo mantener la circulación, restablecer el equilibrio hormonal y mantener el sistema activo, sin agotarlo. Recuerda, no se trata de reglas, se trata de escuchar. Tu cuerpo habla más bajo en la vejez. La clave es aprender a oírlo. Y aun cuando la frecuencia es la correcta, hay un error común que puede deshacer todo ese progreso. Es algo que la mayoría de los hombres hace de forma instintiva, sin darse cuenta de que está dañando sus nervios y cambiando incluso la forma de su miembro. Te mostraré cuál es a continuación. Error 6. Demasiada presión o fuerza. Este es uno de los errores más pasados por alto entre los hombres mayores y también uno de los más dañinos. No puedo contar la cantidad de pacientes que se han sentado frente a mí, frustrados y confundidos, diciéndome cosas como: «Doctor, ya no siento como antes», o «ahora me cuesta mucho más». Y detrás de esas palabras, suele haber un hábito silencioso al que nunca le prestaron atención: usar demasiada presión al tocarse. Lo entiendo. Cuando la sensibilidad disminuye con la edad, la reacción natural es apretar más fuerte, presionar con más intensidad o intentar recrear la sensación perdida usando más fuerza. Pero aquí está la verdad. Tu cuerpo está tratando de decirte algo. La fuerza no recupera la sensibilidad, la destruye. Los nervios del pene son delicados, especialmente después de los 60, 70 años o más. Años de fricción agresiva, de apretar con demasiada fuerza o de usar objetos o superficies que aplican presión excesiva pueden causar daños físicos reales. Microdesgarros en los tejidos, pérdida de elasticidad, incluso cicatrices bajo la piel. Esto puede provocar curvatura, reducción del flujo sanguíneo y dolor durante la excitación. No es solo incómodo, puede cambiar permanentemente tu anatomía. Este tipo de trauma es como un ladrón silencioso. No aparece de un día para otro, sino que se acumula lentamente, y cuando finalmente notas la diferencia, el daño ya está bastante avanzado. Pero hay otra capa en esto. Cuando un hombre siente que tiene que luchar por sentir placer, se desconecta del gozo. Se vuelve una lucha, en lugar de un momento de sanación. Ese patrón mental por sí solo puede reconfigurar la capacidad del cuerpo para relajarse y recibir placer. Así que tómalo con más suavidad. Tu cuerpo lo merece. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. Y ya que hablamos de desconexión, hay un último error, uno que va más allá de la técnica, más allá del cuerpo. Tiene que ver con lo espiritual, lo emocional, y es tristemente común entre los hombres mayores. Y puede que sea el más destructivo de todos. Error 7. Masturbarse sin emoción, conexión o intención. Este es el error más invisible de todos y, a menudo, el más triste. No se trata de lo que haces, ni de cuán seguido lo haces, ni siquiera de dónde lo haces. Se trata de cómo te sientes cuando lo haces. Con el tiempo, muchos hombres mayores empiezan a ver el placer propio como algo mecánico, rutinario, vacío, sin sentido. Se convierte en una forma silenciosa de escapar de la soledad o en un hábito apagado que se hace sin pensar, sin emoción y sin intención. He hablado con muchísimos hombres de 60, 70 años o más que me dicen lo mismo. Ya no se siente como antes, o ya ni siquiera sé por qué lo sigo haciendo. La verdad es que sus cuerpos aún funcionan, pero sus corazones ya no están ahí. No hay conexión, no hay presencia, no hay calidez.
Y esa distancia emocional cobra un precio, no solo mental, sino también físico. Cuando la masturbación se desconecta de la emoción, entrena al sistema nervioso para esperar placer sin propósito. Puede que aún llegues al clímax, pero tu cerebro y tu cuerpo no liberan las mismas hormonas sanadoras. No obtienes la oxitocina que mejora tu estado de ánimo, ni la dopamina que alimenta tu motivación. En cambio, te quedas con una sensación de vacío, una sombra de lo que solía ser esa experiencia. Y lo que es aún más profundo, esto refuerza la idea de que el placer es algo que se hace solo, en silencio y sin alegría. Pero no tiene que ser así. Incluso el placer en solitario puede ser algo sagrado, consciente y reafirmante. Puede ser un momento para reconectar con tu cuerpo envejecido, no con vergüenza, sino con gratitud. Tu cuerpo sigue siendo tuyo. Aún siente. Aún importa. Ahora que ya hemos explorado los 7 errores, es hora de reunir todo. Porque la verdadera transformación comienza cuando comprendes cómo reconstruirte, cómo reconectarte con fuerza y con confianza. Ignorar el panorama completo. Tu cuerpo aún te está hablando. Si has llegado hasta aquí, quiero dirigirme a ti no solo como médico, sino como alguien que respeta profundamente el camino que estás recorriendo. A lo largo de los años, he visto a muchos hombres buenos luchar en silencio. Culpan a la edad, al paso del tiempo, algunos incluso se culpan a sí mismos. Pero la verdad es que nunca nos enseñaron cómo cuidar de nuestros cuerpos mientras envejecemos, especialmente cuando se trata de sexualidad, placer y conexión. Acabas de escuchar los 7 errores más comunes que cometen los hombres mayores con respecto a la masturbación. Y ninguno de ellos nace de la pereza o de la ignorancia. Surgen del hábito, de décadas haciendo lo que antes funcionaba, sin darse cuenta de que el cuerpo, como la vida, cambia. La circulación se vuelve más lenta. La próstata, más sensible. El sistema nervioso ya no tolera la fuerza ni el abandono. Y el corazón ya no busca solo sensaciones, sino también significado. Déjame decirlo claro. No hay nada de que avergonzarse al tocarte. No hay nada vergonzoso en buscar consuelo, alivio o incluso alegría a través de tu propio cuerpo. Lo que sí puede volverse peligroso es dejar de prestar atención. Apresurarte. Desconectarte. Asumir que lo que antes funcionaba siempre lo hará. Porque todos esos errores, usar pornografía en exceso, masturbarte en posiciones inadecuadas, apresurar el proceso, descuidar el suelo pélvico, hacerlo demasiado o muy poco, usar demasiada presión o hacerlo sin emoción. Todos tienen un mismo origen. La desconexión. Y ese es el verdadero problema. No es la edad. No es la falta de deseo. Es la lenta erosión de la conexión contigo mismo, con tu placer y con tu vitalidad. Pero aquí viene la buena noticia. No es demasiado tarde. Nunca lo es. Tu cuerpo todavía te habla. Aunque ahora lo haga en voz baja. Aunque tarde más en responder. Aunque las sensaciones hayan cambiado. Sigue vivo y quiere tu atención, tu cuidado, tu respeto. Como un auto clásico, necesita otro tipo de manejo con el paso de los años. Pero eso no lo hace menos valioso. De hecho, en muchos sentidos, lo vuelve más sagrado. Entonces, ¿qué hacer ahora? Empieza por lo pequeño. Sé más suave. Sé más consciente. Vuelve a aprender el mapa de tu cuerpo. Usa la intención, no la costumbre. La curiosidad, no la vergüenza. Deja de perseguir el rendimiento y empieza a honrar la sensación. No tengas miedo de respirar, de hacer pausas, de sentir. Y sobre todo, no dejes de creer que la conexión sigue siendo posible, contigo mismo y con los demás. He visto a hombres de 60, 70 e incluso 80 años recuperar su salud, su intimidad y su energía. El día que dejaron de ver el envejecimiento como el final y empezaron a verlo como una transformación. Tú mereces esa transformación. Mereces volver a sentir. Mereces vivir con conciencia, fortaleza y dignidad, incluso en los rincones más privados de tu vida. Porque, al final del día, esto no se trata solo de evitar errores. Se trata de reclamar ese poder silencioso que aún habita dentro de ti. Y te prometo, sigue ahí. Ahora toma lo que has aprendido, aplícalo con suavidad y recuerda, tus mejores años no están detrás de ti. Están en cómo elijas vivir este próximo capítulo. Con cuidado, con sabiduría y con orgullo. Si esto te ayudó, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otro hombre que también necesite escucharlo.